Hermanos, muy buenas noches. Hoy es febrero 21, 2022. Y bueno, el tema de hoy está muy en relación con los temas que he estado tratando referente a el primer avivamiento, segundo avivamiento, especialmente el segundo avivamiento que tiene que ver con la expansión, división, origen, explosión sectaria y denominaciones en los Estados Unidos durante todo el siglo XIX, que va de 1800 hasta 1890 en adelante. Es muy importante que se sepa eso porque generalmente ese es el origen de todo lo que vemos en cuanto a sectas. Si usted pertenece a una secta evangélica o pentecostal, bueno, pues necesita saber esto, en realidad. Necesita saber de dónde viene la, el grupo, denominación o secta que usted pertenece. El tema de ahora tiene que ver con la pregunta, bueno, si el presbiterianismo durante el siglo XIX ha sufrido, diríamos, como expansión, pero también división drástica, problemas internos, creación de nuevas denominaciones presbiterianas. Y como vimos al principio, muchos pastores y ministros presbiterianos fueron los que promovieron lo que se llama el segundo gran avivamiento, que trajo consigo cambios estructurales, no solamente en el presbiterianismo, sino en todos Estados Unidos. Segundo avivamiento creó una nueva religión, que es la religión cristiana americana. Esa religión cristiana americana, gringa, yanqui, estadounidense, es la que viene a México, Centro y Sudamérica. ¿Okay? Siendo México, Centro y Sudamérica herederos de la corona española y del catolicismo romano, ¿no? Para el 1960, no sé si usted nació ahí, si nació de todas maneras no se hizo evangélica ahí mismo, al menos que haya nacido en un hogar ya evangélico, pero aún así no había mucho. La explosión del evangelicalismo en América Latina apareció a fines de los 80, a principios de los 90 hubo más. Entonces se da cuenta, entonces ahí es donde hubo mucha conversión. Si usted se hizo evangélico pentecostal en los 90, son para el año 2000 eran 10 años, para el año 2010 20 años, para el año 2020, que ya prácticamente estamos casi igual, o sea, ya tiene 30 años de ser evangélica. Oiga, 30 años. Dejó el catolicismo y se metió a una de estas sectas. Ya tiene 30 años de ser evangélica, ¿no? Pero se ha preguntado esto de dónde viene. Lo que vamos a hacer ahora, y voy a hablar, es cómo entró el presbiterianismo, que se originó en Europa, aquí en las Américas, especialmente Estados Unidos. Porque hay una razón. El presbiterianismo no nace en los Estados Unidos tampoco, así como el puritanismo. Vienen de Europa. Todo esto viene de Europa. Lo que nace en Estados Unidos son las sectas evangélicas y pentecostales. Eso nace en Estados Unidos. ¿Ok? Y eso tiene que saber. Usted tiene que saber esto. Y en base a eso hacer su decisión. ¿Ok? Sigue ahí o no, pero tiene que saberlo. Vamos a empezar entonces al principio. Presbiterianismo en Escocia entra con Juan Knox, 1560. ¿No? Juan Knox fue alumno o estudiante de Juan Calvino. Entonces él viaja a Escocia porque quiere traer la reforma a Escocia a fines del siglo XVI, 1560. El Parlamento adopta, ¿no?, la Confesión de Fe, 1560. Eso ya lo enseñé, está en mi página de YouTube. Pero lo que define es lo que sucede ya a principios del siglo XVII, ¿no? Los presbiterianos en Escocia entonces firman un pacto. En inglés se llama covenant, ¿okay? Por eso se llaman los covenanters. En inglés es covenanters. ¿Qué es covenant? En inglés covenant es pacto, ¿okay? Pacto. Algunos ponen en Facebook y me han dicho, hermano, no sé por qué ponen covenant. Yo no sé, no es palabra española. Claro que no es palabra inglesa. Covenant. ¿Okay? Covenant. Repita. V, con B chica, V. No B. Covenant. Covenant.
es pacto. Ellos hacen un pacto, un covenant. El primer pacto que hacen en 1638. ¿Ok? Se suscribieron, ¿no? Hacen un vínculo y se llama el Pacto Nacional de 1638. Y el segundo pacto es el pacto de la Liga Solemne, ¿no? De la Liga en 1643. Otro covenant. Entonces se llaman ahí desde ese entonces, como firmaron dos pactos, a los presbiterianos se llaman los pactantes en español, porque firman dos pactos. En inglés se llama los covenanters. Entonces prácticamente los originales presbiterianos en Escocia eran covenanters, o sea, eran pactantes, porque firmaron dos pactos, el pacto 1638 y el de 1643. ¿Ok? 1638, 1643. Repito, 1638, 1643. Pueden hacer Google después, no ahora. ¿Ok? No ahora. Entonces, después que signan el pacto nacional, la Asamblea Escocesa, ¿no? Lo que hace es anular el gobierno episcopal. Anular el gobierno episcopal, ¿no? Y empieza lo que se llama la Guerra de los Obispos en 1639 y 1640, que pelearon para mantener la libertad religiosa, ¿no? O sea, se dan cuenta, los protestantes presbiterianos no eran pietistas. Muchos dicen, hermano, yo no sé quién es pietista. Pietista es aquel que generalmente empieza con los luteranos, en donde solamente es espíritu, oración, y el resto mundano. Eso generalmente es en la idea evangélica que se hereda y que pasa a México, Centro y Sudamérica en el siglo XIX. Por eso todo evangélico y pentecostal es pietista. O sea, está separado del mundo. Los presbiterianos originales no se vieron así. Los presbiterianos entendieron, estamos en el mundo. Y si hay que pelear por nuestra libertad política, lo hicieron. Entonces la guerra de los obispos suena religioso por la palabra obispo, pero es una guerra política. Aún toda guerra religiosa no es porque te voy a matar en el nombre de Jesús. Claro, mencionan, está envuelto en la idea teológica, pero es política, es de libertad. Entonces, cuando ellos firman en 1638 el primer pacto nacional, entonces se desata una guerra, se llama la Guerra de los Obispos. Entonces los presbiterianos pactantes, porque firmaron el pacto, pelean por su libertad, agarran armas. ¿Ok? O sea, lo cual demuestra que el cristiano presbiteriano, desde sus orígenes, no era pietista, sino eran hombres que sabían el problema, que si queremos tener libertad política y religiosa, tenemos que pelear por nuestros derechos. O sea, pelear no espiritual, sacando demonios, nada de eso, ¿no? Sino agarrar un arma y pelear para tener la libertad política y religiosa y la libertad de conciencia para poder nosotros adorar a Dios y nuestra religión de acuerdo a los mandatos de Dios. Y eso fue así. O sea, Europa, ¿se acuerda que hablamos unas semanas antes de lo que pasó en Europa, de las guerras? Bueno, esta es una de las guerras. ¿Ok? Subsecuentemente, ¿no? Después de la... hubo, claro, problemas financieros dificultosos que llevó a la guerra con la corona inglesa, que llevó también a la guerra civil inglesa. Después de eso se firma el pacto de la Liga Solemne en septiembre de 1643. Es muy importante, 1643. Los escoceses no juran su asistencia al Parlamento en Inglaterra, ¿no? Con la condición que la iglesia anglicana sea reformada. O sea, esto es lo que sucede. El Parlamento inglés pide la ayuda al Parlamento escocés, que es presbiteriano, para pelear contra el rey de Inglaterra. Entonces el Parlamento escocés presbiteriano dice, le vamos a ayudar a ustedes con la condición de que mientras le ayudamos en la guerra, ¿se dan cuenta cómo el presbiteriano no era pietista? O sea, ellos nos dijeron, bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a hacer cadena de oración, vamos a ayunar para que de una forma milagrosa la guerra, bueno, Dios, no. Ellos dijeron, vamos a unirnos a pelear, vamos a traer a todos nuestros hermanos presbiterianos a pelear, a ayudar al Parlamento inglés para la libertad política. Pero hay una condición, hermanos, le dice. ¿Cuál es la condición? Le dice. La condición es que nosotros le ayudamos a pelear contra el reinado, con la monarquía, ¿no? Pero
van a cambiar el sistema de gobierno anglicano episcopal al sistema de gobierno presbiteriano. O sea, era un trueque, ¿me entiende? O sea, esa es otra prueba de que los presbiterianos no somos pietistas, de que, bueno, el Espíritu Santo va a obrar, tenemos que hacer cadenas de oración, vigilia por 45 horas o lo que sea. No, 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 no. No digo que no creían eso, pero somos personas que tenemos los pies sobre la tierra. La libertad política se tiene que pelear. ¿Quieres tener libertad política? Oiga, hay que agarrar las armas y hay que pelear. Así de práctico eran los presbiterianos pactantes. Por eso que yo hago estas clases para que los amigos evangélicos que en México, Centro y Sudamérica no conocen, creen que es pietista, ¿no? No es así. O sea, tienen que conocer la historia, ¿no? Si usted no es evangélico y usted es presbiteriano, muchos presbiterianos no conocen la historia. Pero el presbiterianismo desde el principio estaba envuelto no solamente en religión, sino también en política y, si es posible, en guerra. Así es la historia. Eso es la historia. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, entonces se hizo un ejército de presbiterianos pactantes. Ejército. ¿Ok? Ejército. No somos pietistas, no creemos que solamente con oración, ayuno y vigilias, no. Nada de eso. Eso es invención pietista evangélica. Entiéndalo, lo estoy repitiendo miles de veces para que se les quede grabado. Esa es la herencia que trae el siglo XIX a México, Centro y Sudamérica. Pero no es la herencia presbiteriana. La herencia presbiteriana desde el principio éramos pragmáticos, ¿no? Oramos a Dios, pureza de religión, pero también no se metan con nuestros derechos políticos, porque no va a ser fácil. Así que crean un ejército, el ejército pactante presbiteriano, ¿no? Y toman parte en la guerra civil inglesa, ¿no? El rey era Charles, o Carlos en inglés, pero su nombre es Charles I, se rinde en 1646, y en diciembre de 1647, el rey de Inglaterra, Charles I, que en español Charles es Carlos, ¿ok? Pero vamos a hablarlo en inglés. Les voy a enseñar un poco de inglés. Tienen que aprenderlo tal como es en inglés. Charles, ¿ok? La E no se pronuncia, sino L y S. Charles, primero. Así es. Charles, primero. Charles, no Charles. Porque generalmente en español la E lo pronuncia, pero no se pronuncia la E. Se omite la E y es R, L y S, Charles. Bueno, Charles I, ¿no? Firma, ¿no? Y está de acuerdo con el pacto de la Liga Solemne, ¿no? Y aseguró también asistencia militar de los escoceses. ¿Se dan cuenta? O sea que firman el rey de Inglaterra, Charles I, ¿no? Y al firmar, entonces los escoceses mandan a todos los presbiterianos pactantes en su ejército. Oiga, un ejército presbiteriano pactante para pelear la libertad política. ¿Se imagina usted eso? No solamente la Biblia y cantar salmos, sino a pelear. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? No guerra espiritual como hacen los pentecostales, nada de eso. Pelea de verdad. Porque la libertad política de los pueblos depende de la voluntad, ¿no? Y de la convicción religiosa e ideológica de las personas que están en la nación. Y así entendieron los pactantes presbiterianos, ¿ok? Y eso es así. Es más, estos pactantes que vienen a Estados Unidos son los que se integran en el ejército revolucionario de George Washington para pelear contra la corona británica. ¿Se dan cuenta que toda la historia está encadenado? Es una cadena de eventos, uno detrás de otro. Bueno, volvamos entonces a Escocia. ¿Qué es lo que sucede? Entonces ahí, ¿no? También pelearon, después que muere Charles I, entra Charles II. Pelean por él, quien también firmó, ¿no? El pacto en junio de 1650, ¿no? En ambas campañas, bueno, lamentablemente fueron derrotados por los ingleses. Pero se dan cuenta, Charles I y Charles II firman el pacto de la Liga Solemne. Y era entre Escocia, Inglaterra e Irlanda. ¿Ok? Escocia, Inglaterra e Irlanda. Recuerde, a ver, repita, el pacto de la Liga Solemne. 1643. Muy bien. ¿Cuántos países? 3. Recuerde. ¿Cuántos países? 3. Escocia, Inglaterra
Irlanda. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de unas décadas viene la restauración de la monarquía inglesa. O sea, la monarquía entra al Parlamento 1660. Entonces, se dan cuenta, o sea, el Pacto de la Liga Solemne fue firmado en 1643, la restauración de la corona inglesa es en 1660. O sea, el pacto estuvo vigente 1643 a 1653, son 10 años. De 1653 a 1660 son 7 años. O sea, prácticamente el pacto de la Liga Solemne duró 17 años. Porque cuando entra en 1660, ¿no? Empieza el periodo del martirio de los pactantes, porque hubo una gran persecución contra los protestantes presbiterianos que firmaron el pacto. Se les persiguió a muerte, ¿ok? Era increíble, pero eso es para otro tema, ¿no? Entonces, todas las sanciones legales del presbiterianismo que firmaron en 1638, 1643, 1650, se anularon por completo. Oiga, esto es un gran problema político, porque es como que se está anulando las leyes civiles, constitucionales, parlamentarias de un país. Esto es serio, ¿ok? Esto es serio. Es como que hace poco, creo que alguien puso de que, ¿cómo es? En Colombia acaban de aceptar el aborto, déjame ver, el milagro de la internet. Dice, que, a ver, ahí, pero estoy viendo si... no me sale ahorita, pero alguien puso que en Colombia aceptaron el aborto. Bueno, la cosa está en que esa decisión es política, pero realmente es también religiosa. Porque eso tiene que ver con la filosofía que uno tiene de la vida. Y ahí entra la religión. En una nación, ¿no? En una nación cuando la filosofía es religiosa, basada en la Biblia, las cosas son diferentes. Pero Latinoamérica está gobernada por inútiles y corruptos, ¿no? Mediocres, gente que no sabe gobernar. Es la verdad, no sabe gobernar. Eso es en toda Latinoamérica. ¿Ok? Por eso Latinoamérica, créeme, no soy pesimista, pero realista. Vamos a nosotros partir, algún día vamos a morir, pero en 100 años va a ser mucho mejor. Perdón, mucho peor. Porque esa es la cultura que hay. Entonces rechazan, no dan cabida ni siquiera un céntimo a lo que tiene que ver con principios bíblicos cristianos. No es así. Bueno, en 1660 en Escocia pasó algo parecido. Rechazaron todo lo que los presbiterianos firmaron en el pacto, ¿no? En un pacto nacional que el pacto incluía, ¿no? Que el Parlamento, ¿no? Reconoce a Jesucristo como el Señor y no el Rey. Y también es Rey de la Iglesia. Entonces pone al presbiterianismo como la verdadera religión. Porque había solamente dos. Catolicismo romano, que tiene muchos siglos de existencia, como representante de la religión cristiana. Pero también los reformadores, en este caso presbiterianismo, ¿no? Como una alternativa, ¿no? Al catolicismo romano. El catolicismo romano, su forma de gobierno es monoepiscopal y episcopal. Mono significa uno, ¿no? O sea, un obispo ayudado por presbíteros que los llaman ellos sacerdotes. Un sacerdote es un presbítero, es prácticamente eso. Muchos dicen, pero no está en la Biblia. Bueno, no está en la Biblia, no necesita estar, porque el sacerdote es un presbítero en la Iglesia Católica Romana. Okay, eso no cambia. ¿Por qué monoepiscopal? Porque ellos creen en el obispo, ayudado. Es lo que en presbiterismo se llama el obispo, viene a ser como el anciano docente, ¿no? Y el resto de los ancianos gobernantes, son entonces el grupo de presbíteros. Prácticamente es así. En realidad es, yo diría lo mismo, con la diferencia de que
ponen al obispo, ¿no? Como la persona que es el líder, diríamos así. En el presbiterianismo está, bueno, el anciano docente, que es el predicador, el pastor, ¿no? Y los ancianos gobernantes. O sea, son presbíteros, pero está ayudado, es un grupo de presbíteros. O sea, a veces creo que es un asunto técnico, pero en fin, el asunto está en que cuando entra en 1660 la restauración en Inglaterra, entonces el rey elimina todo, ¿no? Los pactos de 1638 y 1643. Entonces, por 25 años, ¿no? Fueron perseguidos, una persecución brutal, mataron a cantidad, mataron a casi todos los ministros protestantes. Eso es en Escocia, antes de venir a los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? No duró mucho los pactos en Escocia, y eso que la mayoría eran presbiterianos. ¿Ok? Se anuló completamente todos los pactos que firmaron los presbiterianos, eso es en Escocia, y hubo una persecución brutal, créame, brutal. La gente, el ejército royalista de Inglaterra entraba a las casas, perseguía, entraba a las casas, rompía las puertas y traía hombres, mujeres y niños que eran sospechosos de ser presbiterianos. Se cerraban iglesias, se quemaban casas, los presbiterianos huyeron a los bosques, estaban escondidos, hacían sus reuniones al aire libre. Eso explica por qué cuando empieza el segundo avivamiento, es más, en el primer avivamiento también, pero más en el segundo avivamiento, cuando vienen ya huyendo de Escocia, entonces lo que ellos habían hecho en Escocia, por la persecución, que se reunían al aire libre, no, cantidad, más de 50.000 se reunían y predicaban. Entonces estos presbiterianos que vienen a Estados Unidos durante la segunda gran avivamiento, ellos quieren hacer lo mismo también, ¿no? Y dicen, bueno, si en Escocia predicábamos, bueno, aquí no hay persecución, con más razón vamos a predicar. Entonces estaban trasplantando el método de hacer iglesia en Escocia, producto de la persecución, a los Estados Unidos de América. Por eso que la mayoría de los presbiterianos no tenía problema en predicar al aire libre, porque se había hecho en Escocia por muchos años, por la persecución. ¿Ok? Hubo guerra, los pactantes tuvieron su ejército, ¿no? Se rebelaron muchas veces, pero fueron cruelmente reprimidos. Es una historia increíble que más adelante lo vamos a ver. Luego, en 1688, hay un acuerdo, ¿no? Y se restablece el presbiterianismo, ¿no? De gobierno en Escocia, pero ya los pactos no se renovaron. El problema está en que cuando se renueva el presbiterianismo, o se establece el presbiterianismo en Escocia, y al no ser renovados los pactos, los pactantes presbiterianos que creyeron en los pactos no se sometieron al nuevo presbiterianismo de Escocia, por la sencilla razón de que ellos querían que los pactos que habían firmado sean reconocidos. Bueno, el nuevo parlamento no reconoció, aceptó el presbiterianismo, pero no aceptó los pactos, y eso era un golpe fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? División. ¿Se dan cuenta? La primera división empieza aquí en Escocia. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, una característica dentro de lo que es esto de la reforma, al no haber papado, al no haber un gobierno central como la Iglesia Católica Romana, entonces llega un momento en donde uno se divide, sea legítima o no sea legítima la razón. En este caso se dividió la Iglesia presbiteriana entre los presbiterianos pactantes, que son Iglesia presbiteriana reformada, que viene en América, y los otros presbiterianos, ya no pactantes, porque ya no hay pactos, pero que son parte del presbiterianismo del establecimiento, ¿no? De la corona, los cuales no tuvieron problema en que no haya pactos. Pero los otros, sí, se quedaron muy ofendidos, y para ellos, sin pactos no hay presbiterianismo, ¿entiende? Sin pactos no hay presbiterianismo. Pueden ser presbiterianos, pueden creer, pero falta lo fundamental.
los pactos nacionales. Y eso hasta ahora, la Iglesia Reformada Presbiteriana en Estados Unidos es pequeñísima, casi imperceptible, ¿no? Son pactantes, pero honestamente son pactantes en el sentido de convicción, pero ya no se van, es imposible que haya ese pacto. Sin Escocia no lo hay, ya no lo hay, ya no hubo desde 1662, o sea, duró 17 años, menos en Estados Unidos, menos en otro país. Si en su propia tierra natal lo rechazaron, pues no se va a aceptar en cualquier otro país. Es imposible, sinceramente, es imposible. Entonces, eso ya queda en el pasado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando vienen a Estados Unidos, entonces lo que sucede, ¿no? Y aquí tengo, a ver, ¿dónde está? Cuando vienen a Estados Unidos, justamente vienen huyendo de la persecución. Tengo aquí una línea de historia en donde dice que en el año 1606 se establece el primer presbiterio en Filadelfia, 1606. La formación de un presbiterio en Filadelfia trajo oficialmente el presbiterianismo a las colonias americanas. Si alguien quiere saber, por ejemplo, cuándo empezó el presbiterianismo en los Estados Unidos, 1606. 1706. Legalmente, oficialmente, ya habían venido antes otros presbiterianos con los puritanos, pero no había sido establecido hasta el año 1606 en Filadelfia, ¿no? Donde la ciudad donde se firma la Declaración de Independencia 70 años después, y que George Washington en su ejército, su ejército compuesto por presbiterianos. Ahora, esto es increíble. Vamos a poner aquí. Ok. Y dice así, que dice aquí George Washington y los presbiterianos. Ok. Aquí dice un informe interesante para que se den cuenta la participación política de los presbiterianos en los Estados Unidos de América. Por ejemplo, George Washington fue miembro de la Iglesia Episcopal, ¿no? Y sirvió allí en la Iglesia Episcopal y en el periódico americano de estudios de la historia dice esto para que se den cuenta. Ok, ¿dónde está? Aquí está. Hay un libro muy bueno que habla acerca de la Revolución de los Estados Unidos. Y hay evidencias realmente increíbles. Que, a ver, dice aquí, por ejemplo, los británicos que estuvieron en Inglaterra, en las colonias, hay un secretario de ese entonces, se llama Ambrose Serly, es el general británico en Nueva York, escribió al secretario de Estado en Gran Bretaña en 1676, diciéndole que la Revolución Americana es últimamente una guerra religiosa, ¿no? La idea de él, sus observaciones, es muy digno de tomar en cuenta, ¿no? por la posición que él tenía, ¿no? En base a este informe, ¿no? de su educación y su perspectiva, esta persona dice así que ok, dice así,
él decía que los ministros presbiterianos en las colonias americanas, hablando de 1620, 1630, durante el primer avivamiento, ¿no? Fueron la clave de iniciar, ¿no? Y sustentar y promover la revolución de las colonias contra la corona británica. O sea, él culpaba a todos los ministros presbiterianos, ¿no? Y él inclusive decía que este conflicto entre las colonias y Gran Bretaña era más que todo un conflicto del presbiterianismo, ¿no? Para establecerse en las colonias americanas. Y tiene razón, y tiene razón, porque recuerde, estamos viendo aquí en la historia que la corona británica en 1660 restablece, ¿no? El episcopado en Escocia, y hay una gran persecución, anula todos los pactos. Recién en 1688, 20 años después, entonces recién entra el presbiterianismo otra vez, pero ya no es el mismo presbiterianismo, ya es más dado al gobierno, o sea, calmado. Pero el resto, los pactantes, los que querían que siguiera, son los que realmente se separan de ellos, o sea que ya hubo separación. ¿Entiendes? O sea, la cosa no era simplemente someterse. Entonces, en 1606, entre el presbiterianismo y los Estados Unidos, se forma el primer presbítero. Aquí, 1627, ¿no? Otro presbiteriano famoso, William Tennant. William Tennant entonces forma la primera escuela, ¿no? Presbiteriana, que después se convierte en el primer seminario presbiteriano en los Estados Unidos de América. Esto es 1627, esto es parte de la historia. O sea, Estados Unidos durante los primeros siglos, o sea, el primer siglo es formado de una forma puritánica, todo el puritanismo, 1600 hasta 1690, todo. El segundo siglo de venir aquí, o sea, 1700 en adelante, es presbiterianismo prácticamente. Presbiterianismo, los grandes avivamientos, ¿no? A finales de 1760, 80, ya empieza otra nueva fase. Pero en 1600 vamos a empezar, que viene a ser prácticamente el siglo del establecimiento presbiteriano, que cambia el carácter de los Estados Unidos de América, junto con los valores de los puritanos. O sea, se dan cuenta, los Estados Unidos es una mezcla, puritanismo como base, en teología, carácter y valores, luego presbiterianismo original de Escocia, ¿no? No estamos hablando del presbiterianismo de ahora, sino el original de Escocia, pactante, también teología, carácter. Eso es lo que configura y forma, ¿no? El carácter y la cultura norteamericana de los Estados Unidos. Puritanismo y presbiterianismo, eso es, todo historiador serio sabe de esto. ¿Okay? No se puede entender los Estados Unidos de América sin el puritanismo inglés y sin el presbiterianismo escocés. Esas son las bases de donde esta nación surge. No solamente religión, sino económicamente, socialmente, y se convierte en una potencia mundial. Y eso es así. ¿Ok? 1629, ¿no? El presbiterianismo americano adopta por primera vez la Confesión de Fe de Westminster. 1729, ¿no? De esta forma, el presbiterianismo americano entonces ya se regulariza más como americano, a diferencia del presbiterianismo escocés. ¿Se dan cuenta? Ya en 1700 ya es prácticamente presbiterianismo gringo, separado del presbiterianismo escocés. Es este presbiterianismo gringo americano el que siglos, décadas y siglos en adelante va a dominar el panorama presbiteriano en los Estados Unidos, no el escocés.
¿Entiendes? Por eso que este presbiterianismo americano es el que llega a México, ¿no? Centro y Sudamérica. Entonces, los que no saben historias presbiterianos actuales y escuchan por primera vez al presbiterianismo original escocés de la salmodia exclusiva, se quedan sorprendidos y dicen, oh, pero en mi iglesia hacemos esto. Bueno, y no conocen esto, claro, no conocen, porque lamentablemente el presbiterianismo original escocés iba disminuyendo. Y lo que queda, todavía hay, es tan minúsculo que no tiene fuerza o influencia. Pero esos son los originales que vinieron de Escocia. El presbiterianismo americano es diferente. Y eso lo vamos a ver como estoy hablando. Cambia ciertas cosas porque es gringo. Ya no es escocés. ¿Ok? No sé si me entiende, pero sigamos. 1629 se adopta. 1633-70 el primer avivamiento, ¿no? En los Estados Unidos. ¿No? Aquí es donde hay una expansión. Aquí se sale de la norma establecida de las iglesias presbiterianas, puritanas y metodistas. Y la gente cansada de eso, de la ritualidad, entonces se une con gente de otras denominaciones. Y eso es la religión americana. Por eso, evangelicalismo es religión americana, la religión gringa. ¿No? Y eso yo les digo a las personas. Dicen, bueno, yo soy evangélico, o sea, religión gringa. Eso es religión gringa, es religión norteamericana, nace de aquí. Entonces, ese presbiterianismo que fue inclusive inducido, creado, promovido, originado por predicadores presbiterianos americanos, trajo como consigo división. La división está entre aquellos que rechazaron eso, presbiterianos de la línea antigua, rechazaron y formaron entonces los presbiterianos de la nueva línea. Porque eran no liberales en el sentido de que negaban la Biblia, sino liberales en el sentido de que ya no estaban atados a la denominación. O sea que si el presbiterianismo antiguo, conservador, de línea dura, antigua, decía se tiene que estudiar la confesión de Westminster, el presbiterianismo o el presbiteriano de la nueva línea decía, no es necesario. Con tal que crean en Cristo, amen a Dios, lean la Biblia, oren, es suficiente con eso. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Eso irremediablemente llevaba a una división. Y la división no solamente era decir, bueno, me formo, sino que al formar se estaba creando no solamente sectarismo, pero otras denominaciones. Y afectó eso no solamente a presbiterianos, sino a metodistas también. Los metodistas se dividieron durante ese periodo. Bautistas se dividieron durante ese periodo. Crean nuevas denominaciones, como la famosa Iglesia Metodista Episcopal. O sea, hay una cantidad de sectas que comienzan a aparecer. El sínodo de 1737 es un sínodo justamente hablando de eso, donde se reúnen los presbiterianos y comienzan a debatir acerca de la controversia de los nuevos y de los antiguos presbiterianos, ¿no? Hablaron sobre, por ejemplo, ordenación, cuáles son los estándares de ordenación, a quiénes se tiene que ordenar. Sale entonces a luz la nueva controversia, porque los presbiterianos de la línea antigua estaban en contra de los avivamientos. Los presbiterianos de la nueva línea estaban a favor de los avivamientos. Entonces no podía haber una reconciliación y lamentablemente eso llevó a que haya una separación. Muchos se salieron, hasta se cambiaron de denominación. Se hicieron bautistas, se hicieron metodistas por lo que estaba pasando. Gilbert Tennent, otro presbiteriano, en 1640 hace un sermón, Los peligros del ministerio del inconverso, en donde esto creó más controversia y ánimo a la división entre los presbiterianos de los de línea antigua y de los de línea nueva. ¿Qué es línea nueva? De los que creían en el avivamiento, no hay necesidad de las confesiones, eso
no está mal, pero no es necesario. ¿Ok? Los antiguos decían, sí es necesario, porque son los distintivos de la denominación. Los otros decían, no lo es. Muchos inclusive rechazaron de hecho, y algunos también ministros presbiterianos rechazaron el bautismo de infantes y tuvieron que rebautizar a sus hijos que fueron bautizados de niños. Increíble, o sea, era todo algo increíble, ¿ok? O sea, esto explica todo lo que viene después de evangelicalismo y pentecostalismo. ¿Qué más? Se forma en 1774, ¿no? 1774 se forma el primer presbiterio de los presbiterianos pactantes. Esto es diferente al primer presbiterio de presbiterianos americanos. Estos son escoceses. 1774 forman su primer presbítero, su sínodo, los pactantes escoceses. Entonces, estos presbiterianos pactantes escoceses eran diferentes a los presbiterianos americanos. Sí, eran muy diferentes. Estos pactantes escoceses son los que se separaron o los que en Escocia estaban en desacuerdo con el nuevo restablecimiento de 1688. Ellos vienen aquí, hacen su primera asamblea, ¿no? Llamados los pactantes, ¿no? Y son salmodia exclusiva, ¿no? No uso de instrumentos. El uso de las confesiones de Westminster y del catecismo de Westminster. O sea, línea dura, presbiteriana, línea dura. Criticaban a los otros presbiterianos americanos porque decían ellos, aunque se llamen, claro, o sea, yo creo que entienda, esto vienen de Escocia. Ellos sabían lo que es el presbiterianismo, porque ahí nace. Vienen a los Estados Unidos, bueno, la Unión, y ven otro tipo de presbiterianismo. Entonces dicen, ¿y ellos quiénes son? Presbiterianos. Pero, ¿no guardan los pactos? No. ¿Salmodia exclusiva? Bueno, no rechazaron los salmos, los americanos, pero también usaban himnos. Algo que los presbiterianos reformados, pactantes, rechazaron hasta ahora. O sea, la división era palpable. Si uno iba a una congregación presbiteriana americana, era totalmente diferente a una congregación presbiteriana reformada, pactante. ¿No? O sea, era palpable, pero ambos eran presbiterianos. Vuelvo a repetir, eventualmente el presbiterianismo americano crece, ¿no? Y abarca todo lo que es el presbiterianismo. Los otros van menguando, porque primeramente no es Escocia, segundo, no hay necesidad de pactos, tercero, aquí nadie nos persigue, entonces no hay necesidad de eso. O sea, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, los cambios que hay. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, eso es 1674. Luego se forma se forma dentro de los pactantes, se forma otro grupo, también de pactantes, se llama el Presbiterio Asociado Reformado. En 1782, fíjese que ya estamos cerca al siglo XIX. Siglo XIX es 1800. 1782 se forma la Asamblea, ¿no? Reformada Presbiteriana en Filadelfia, 1782, representado por inmigrantes escoceses que se separaron de la Iglesia de Escocia, porque recuerde, en 1688 el Parlamento escocés dio lugar al presbiterianismo, pero anuló los pactos. Entonces hubo división en Escocia. O sea, estos escoceses presbiterianos que vienen son ellos mismos, los descendientes de ellos, ¿no? Y dicen, aquí vamos a formar, y totalmente diferente a los presbiterianos americanos. ¿Okay? No sé si le estoy haciendo un trabalengua, pero eso es historia. Ahora, ahí no que termina todo. Alguien por ahí dice, ¿y qué es la PECUSA? Bueno, aquí entramos a la PECUSA. PECUSA, P es por presbiteriano, pero se dice en español, se llama PECUSA. Pero en inglés es PCUSA.
La PCUSA, P por Presbyterian, presbiteriano, la C es por Church, iglesia, ¿no? La U es estados, es unidos, S estados, states, ¿no? Y A América. O sea, viene a ser la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos de América. Lleva a cabo su primera asamblea general en 1789. Es la primera asamblea de presbiterianos gringos, norteamericanos, no escoceses. Claro, había descendientes escoceses, pero era propiamente norteamericanos, gringo, no Scotland, no escoceses, no pactantes. ¿Se dan cuenta? Diferentes presbiterianos. Y ellos adoptan su nombre, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. Ese es el nombre. ¿De qué año? 1789. 1790, ya finales del siglo XVIII, hasta 1840, más de la mitad inclusive del siglo XIX, empieza lo que se llama el Segundo Gran Avivamiento. Este Segundo Gran Avivamiento realmente ya establece más sólido lo que es el evangelicalismo. Aquí es donde ya las sectas y divisiones surgen más, ¿no? Surgen más. Y también llevado a cabo por muchos ministros presbiterianos. Esto dio, aquí en este periodo nacen muchas denominaciones, se dividen iglesias, se forman iglesias, hasta sectas. Aquí en este segundo avivamiento trajo como nacimiento a los adventistas del séptimo día, a los testigos de Jehová también, y al mismo tiempo al mormonismo de Joseph Smith y otros más. Entonces, si se dan cuenta, ya aquí estamos entrando a otra etapa, ¿no? La otra etapa, o sea, ya que no hay papa como la Iglesia Católica Romana, cada uno forma en libertad su propia denominación, como le da la reverendísima gana. Y al formar, obviamente se constituye como la única verdadera religión después del otro. Mormonismo dijo, nosotros somos los verdaderos, ellos no. Charles Russell del Testigo, nosotros somos los verdaderos, ellos no. Los adventistas, nosotros somos los... O sea, cada grupo, cada secta se ponía, ellos son los verdaderos, el resto no. ¿No? O sea, se imagina un diálogo entre un mormón y un testigo. Este le decía, tú eres falso. Este le decía, no, es falso, tú eres. No, te repito, tú eres. No, tú eres. No, tú eres. Y viene un adventista. Bueno, no se peleen, los dos son menos yo. Oh, no, tú eres. Nosotros no. Bueno, tú sí. Oiga, era una confusión. La gente se quedaba mormón, testigo, adventista, metodista, bautista, presbiteriano. Y eso que todavía no estaba el pentecostalismo. Pentecostalismo viene después. Pero ya en ese tiempo la gente, por eso que mucha gente, estamos hablando de 1800 ya los inicios, hasta ya no les llamaba la atención la religión, porque decía, bueno, este de allá le critica a este. Este funda su religión, dice que es la única. El otro dice que este es mentiroso, que ese sí y él no. Pero viene otro por allá que dice, estos sí no sirven, yo sí. O sea, eso del denominacionalismo ya estaba y se hizo peor, se agudizó. Eso es lo que viene a Latinoamérica cuando viene, pero eso lo vamos a ver más adelante. 1801, el gran predicador presbiteriano, teólogo Barton Stone, también pactante, escocés, organiza su avivamiento en Cambridge, 1801, eso ya lo hablé, ¿no? La más grande y más famosa reunión al aire libre de avivamientos, 1801, ¿no? Y también se forma la primera iglesia presbiteriana de negros o descendientes africanos en 1810. 1810 también se forma la primera iglesia presbiteriana de Cumberland, ¿no? Eso en respuesta a la ordenación y diferencias teológicas en el presbiterianismo de la PQSA. Lo curioso está en que este grupo de Cumberland, porque Cumberland es el lugar donde están,
eran presbiterianos pero con tendencia arminiana. Y eso es raro, porque el presbiterianismo nace de Calvino y Calvino no fue arminiano, al contrario. O sea, este grupo de presbiterianos que hasta ahora inclusive tiene muchos miembros, hasta ahora creció increíblemente, creen en el libre albedrío. O sea, rechazan la confesión de Westminster. Ellos tienen su propia confesión, pero se llaman presbiterianos, otra secta más. 1817, ¿no? Se forma la unión de las escuelas dominicales, ¿no? Que existen los evangélicos. Los evangélicos tal vez no saben, pero eso es formado, ¿no? Por presbiterianos, la escuela dominical, 1817, ¿no? Para la educación bíblica. Ok, entonces ya sabe, usted ya puede ir con mucho orgullo y decir, ya sé cuándo se fundó la escuela dominical. No, ya sabe entonces. ¿Se dan cuenta que es bueno saber todo esto? 1837 se agudiza la división entre la línea antigua y dura de los presbiterianos y la línea nueva, creciente, ¿no? Vigorosa de los nuevos presbiterianos, ¿no? Y hay una división otra vez en 1837. Y bueno, viene la guerra civil en los Estados Unidos, 1860, divide a los presbiterianos del norte con los presbiterianos del sur. Otra división a causa de la guerra, o sea, política entra ahí, ¿no? Interesante, mucha política entra ahí. Luego, 1923, bueno, esto ya va avanzando, ya estamos en el siglo XX, no voy a entrar ahí. Pero quiero decirles algo también. En 1937, perdón, 1947, en Westminster, cuando se lleva a cabo ya la Asamblea de Westminster, presbiterianos crean lo que se llama su directorio público de adoración, lo cual es la base histórica, doctrinal, litúrgica de los verdaderos presbiterianos. Y es la verdad. Es la verdad. Yo siempre lo leo, yo siempre lo estudio, para recordar lo que es el verdadero presbiterianismo, ¿no? Y ahí nos habla, por ejemplo, que cómo la congregación debe reunirse, cómo debe leer las escrituras en el culto público, cómo se tiene que orar antes del sermón, ¿no? Hay un ejemplo de oración, pero increíble. Cómo se tiene que predicar el sermón, aquí nos dice todo, para presbiterianos. La oración después del sermón, ¿no? Cómo se tiene que administrar, perdón, el bautismo, quién lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, ¿no? Aquí está todo. Cómo se tiene que celebrar la cena del Señor, el sacramento, muy importante, ¿no? Cómo se tiene que santificar el día del Señor, o sea, el primer día de la semana, ¿no? En cuanto al matrimonio también, visitar a los enfermos, ¿no? Cuando alguien muere, ayunos públicos, no individuales, sino ayunos públicos en la iglesia, desde el punto de vista presbiteriano. Cómo se tiene que observar los días de acción de gracias público. Acción de gracias es parte del presbiterianismo. Aquí en los Estados Unidos se celebra en noviembre, y créame que es un momento. ¿De dónde viene eso? Justamente viene de esto, de los presbiterianos. Desde Europa los trajeron los puritanos, o sea que todo tiene una razón de ser, ¿no? Día de acción de gracias, canto de los salmos, por ejemplo, aquí dice, para que vean, presbiteriano, escucha esto, esta es tu raíz original, ¿ok? Sin adiciones, sin mutilaciones. Dice, es el deber de cada cristiano alabar a Dios públicamente. No hay problema en eso. Cantando, no los signos de los en hispanos, lamentablemente, que siguen a gente mediocre de cantantes,
estoy hablando de evangélicos, pero presbiterianismo creía en la pureza de la oración y de la adoración. Es cantando salmos juntos en la congregación y también privadamente en la familia. Cuando se cantan los salmos, la voz tiene que ser de acuerdo al tono, en una forma ordenada. Pero el principal punto en cantar los salmos es con entendimiento, no balbuceo como hacen por ahí algunos, y con gracia en el corazón, o sea, con gozo. No cantar así con una cara como que, pues mejor no cantes, sino con gozo, sabiendo que uno está cantando la palabra de Dios, ¿no? Haciendo melodía para el Señor, no para que me vean o me escuchen, sino para el Señor, porque esta es la reunión. O sea, presbiterianismo era muy solemne en esto, para que toda la congregación también se una. Cada uno tiene que leer, y pueda leer, tienen que tener su propio libro de salmos. ¿Ok? Yo tengo un libro de salmos, ¿dónde está? Tengo dos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está. Este es el salmo métrico que se usa en la iglesia en Escocia. ¿Ok? Aquí está. Está en inglés. Es pequeño, pero es libro de salmos. Entonces, aquí están las melodías. Esto se canta, ¿no? Entonces, cantar, ¿no? Y otros que están incapacitados por la edad, sean exhortados a aprender a leer. O sea, se les enseñaba a leer. Por ahora, si en la congregación nadie puede leer o no puede leer, es conveniente que el ministro o alguna otra persona capaz, señalada por el ministro, y los oficiales que gobiernan, hagan la lectura de los salmos, línea por línea, antes de cantar. O sea, la idea era esto: si había, por ejemplo, una persona analfabeta que no podía leer, por alguna razón, entonces el pastor o alguien que él señalaba le decía, ok, vamos a cantar el Salmo 75, y yo le leía a la persona. Le leía para que ella entienda. Porque en el momento de cantar, ella no puede cantar, o no puede leer. Entonces, al leerlo, entonces ya sabe que cuando estamos cantando es lo que yo acabo de leer, ¿no? Interesante. Y bueno, esto es para que se den cuenta de cómo el verdadero original, pongámoslo así, presbiterianismo surge, viene a los Estados Unidos, y los cambios que hay. Hoy en día en las iglesias presbiterianas norteamericanas, modernas, ya no se usa esto. Se usa otra clase. ¿Ok? Así que, bueno, con esto quiero terminar. Espero que haya sido de ayuda para ustedes, para entender lo que estamos estudiando. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que la gracia de Dios nos ayude siempre. Y que podamos entender lo que tú nos has enseñado a través de otros ministros. En el nombre de Jesús, amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.